Hola, Freddy Castelló, buenos días. Bueno, un partido ya que jugasteis en Amposta, un pequeño torneo, pues bueno, un poco primero, ¿qué sensaciones tuviste después del partido, sobre todo del equipo y sobre todo de las nuevas incorporaciones? Hola, buen día. Bueno, el primer partido fue contra un equipo de inferior categoría. La verdad que éramos bastante inferiores y aparte ellos llevaban poco tiempo entrenando y hubo mucha diferencia. Sí que es verdad que estuvimos súper acertados. Me quedé sorprendido del nivel de acierto y de velocidad en el juego, que yo creo que eran las ansias de empezar a jugar y tal. Fue un partido de trámite que nos sirvió simplemente para coger un poquito de confianza en el tiro y que los chavales jóvenes pues, empezaran a coger el ritmo. Luego el partido competitivo, que fue el del Salou, hay que decir que el Salou fue un equipo muy serio, sabía muy bien a lo que jugaba, estaba muy trabajado, muy bien entrenado, además con situaciones que no sé si nos encontraremos mucho en la liga, con mucho acierto de tres y con un juego interior bastante potente. Nosotros competimos bien a nivel de intensidad, no competimos bien a nivel de acierto. Sí que es verdad que metimos 87 puntos, pero hubo mucha pérdida y alguna mala decisión y mucha imprecisión. Fuimos un equipo blando en defensa y que nos corrieron mucho el contraataque, por tanto sí que es verdad que lo preveíamos porque no habíamos trabajado prácticamente nada específico de la defensa, simplemente nos hemos basado toda la semana en la defensa de 1 contra 1 y en ser duros y tal, pero bueno, ni funcionó lo no trabajado ni funcionó lo trabajado a nivel defensivo. Entonces estamos intentando mejorar el aspecto defensivo porque va a ser clave para el año. Pues el partido el lunes, si quiero recordar bien, ¿no? Al final nos juega fin de semana, primer partido de Liga Valenciana contra un equipo también de Liga EVA, del grupo, y contra la Godella, ¿no? Pues bueno, buen test para ver cómo está el equipo. Sí, este test va a ser mejor porque Godella a priori es por lo que me dicen, va a ser de los equipos que esté ahí media tabla para arriba. Bueno, eso intentan, me han dicho, no sé, yo tampoco lo sé, luego la liga pone cada uno en su sitio, ¿no? Pero en principio nos va a venir bien primero para ver realmente el nivel de la liga, que es importante saberlo y conocerlo, ya que no lo conocemos, y segundo para ver si lo que estamos entrenando funciona, porque vamos a arriesgar bastante en los temas defensivos y bueno, quiero ver si realmente estas cositas que estamos metiendo nos pueden funcionar en el futuro, nos pueden funcionar. Va a ser una piedra de toque muy buena para ver si estos temas un poco complicados de decisión que vamos a hacer atrás son realmente futuribles o no. Va a ser un buen banco de pruebas. Luego, bueno, se han incorporado nuevos jugadores. ¿Qué tal ya la incorporación? Sobre todo, pues bueno, si Julio va a ser pieza clave también. Sí, Julio tiene que ser pieza clave, pero cuando venga a entrenar lo sabremos, porque claro, está entrenando con el LEP. La falta de JJ hace que Julio se tenga que multiplicar un poquito el chaval y tampoco queremos sobreentrenarlo. Entonces, solo ha hecho un entreno con el EVA desde el principio de temporada, pero que además está consensuado y tiene que ser así. El partido pues estuvo un poco desubicado al principio, luego se cogió. Sí que es verdad que le pido que ponga un poquito más de intensidad cuando juegue, porque él es el que todos nos estamos fijando en él, todos los jugadores, todos los compañeros se fijan en él. Entonces, si él va, porque muchas veces se ve superior, entonces él baja un poquito el pistón y parece como que vaya andando, ¿no? Entonces, aunque no vaya andando, parece que vaya andando. El otro día hablando con él le dije que tiene que ir a tope porque los demás, si le ven a él andando, van a andar y no queremos que anden. Entonces, necesito que sea ese referente positivo en el equipo y claro, supongo que cuando venga más a entrenar y conozca a los compañeros, se vaya conociendo un poquito más la idea de juego que tenemos, pues
se acoplará mejor y jugará mejor. No hizo un mal partido, de verdad que no hizo un mal partido, pero esperamos más de él, claro, es evidente. Bueno, Moragas no estuvo en la convocatoria, sí que va a estar en esta. En esta sí que va a estar, si no pasa nada. Sí. De hecho, Moragas está trabajando, está con problemas trabajando, tiene un trabajo de verano, temporal, temporal y no, pues hay horarios que no le vienen bien. Me dijo que si trabajaba y cambiar el horario, que el chaval está muy ilusionado y está entrenando con muchas ganas y mucha ilusión y tiene ganas de jugar, él es el primero que tiene ganas de jugar. El equipo tiene ganas de que él juegue y él tiene ganas de jugar. Por tanto, si no pasa nada, el lunes sí que estará en la convocatoria. Sí. Luego el resto, bueno, Joel cumpliendo expectativas, también un poco va a liderar también el equipo junto a Julio. Sí, Joel le pasa un poquito lo de Julio, sí que es verdad que a lo mejor Joel sí que se ha escapado algún entreno más, pero le pasa ahora lo de Julio, hasta que no empecemos en dinámica de semanas normales y competición normal, no podremos organizarnos bien para que puedan entrenar 2 días con nosotros o por lo menos un día al menos. Y bueno, Joel sí que estuvo al principio un poquito fallón. Sí que es verdad que el nivel de exigencia que le pongo a Joel es muy alto y le permito muy pocos errores y él lo sabe y bueno, a veces lo acepta, a veces no, pero sí estuvo un poquito fallón al principio también, bueno, la segunda parte estuvo mejor, estuvo un poquito más a la altura de lo que se espera de Joel. Yo espero que Joel coja bien el rol en el equipo y espero que aproveche el año porque es importante que funcione bien en el EVA. Si quiere dar un paso adelante y ganarse esa confianza arriba en el EVA, tiene que ser ambicioso y jugar muy bien todos los partidos de forma regular en el equipo EVA. Pero después de ver el resultado un poco del partido que le han Salou, el equipo tiene mimbres de poder competir, ¿no? en Liga EVA, ¿no? A pesar de juventud, y seguro que vemos altibajos como cualquier equipo de cantera y joven, sí que va a ser un equipo que va a dar guerra, ¿no? A ver, guerra vamos a dar, evidentemente que vamos a dar guerra. La lucha que tenemos es la de que sean competitivos en el sentido de que le den valor a las pérdidas, que le den valor a la defensa de 1 contra 1, que el choque intenten aguantarlo, que sean conscientes de que como físicamente a lo mejor estamos un poquito más por hacer, que tienen que cerrar bien el box out y cerrar bien el rebote para asegurarnos el rebote y correr, que es lo nuestro. Entonces, si conseguimos reducir pérdidas, conseguimos ser coherentes y ser duros en el 1 contra 1, si conseguimos cerrar el rebote, daremos mucha guerra y daremos muchos sustos. Si no conseguimos eso, puede ser la debacle. Puede ser la debacle en el sentido de que al ser un equipo joven se precipitan, no eligen bien el pase y ahí es la lucha, ¿no? Pues que ellos tomen las decisiones, y eso es lo que trabajamos, que ellos tomen las decisiones cuando toca, como toca y al ritmo, a la máxima velocidad posible. Entonces, eso conlleva a que se precipiten y que o sea, lo que pretendemos tiene una incoherencia. Pretendemos que no pierdan balones, pero queremos que jueguen a un ritmo rápido. Entonces, si no toman las decisiones rápido y bien, vienen los problemas. Entonces, seguramente si jugáramos a un ritmo más pausado, cometerían menos errores. Pero queremos hacer las dos cosas a la vez. Por tanto, ahí está el tema.